El aire acondicionado zumbaba suavemente en la oficina ejecutiva mientras Carlos Eduardo Vega Aguilar revisaba la lista de despidos que su asistente había preparado para esa mañana. Sus dedos tamborileaban contra el escritorio de caoba mientras sus ojos fríos escaneaban cada nombre, cada posición, cada razón para la terminación del contrato. Era una rutina que había perfeccionado durante sus años como director ejecutivo de Industrias Mediterráneo, una de las empresas textiles más prósperas del país. Carlos había construido su imperio desde cero, o al menos eso creía. Huérfano desde pequeño, había luchado por cada oportunidad, por cada ascenso, hasta llegar a la cima. No tenía tiempo para sentimentalismos ni para empleados que no cumplían con sus expectativas. La eficiencia era su religión y los números su único Dios. El teléfono interno sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Vega, la señora que viene para la entrevista de despido ya está aquí», anunció su secretaria con voz neutra. «Que pase inmediatamente», respondió Carlos sin levantar la vista de los documentos. La puerta se abrió lentamente y entró una mujer de cabello canoso recogido en un moño sencillo. Elena del Carmen Morales caminaba con pasos vacilantes, sus manos temblorosas sosteniendo una pequeña cartera de cuero gastado. Su uniforme de limpieza estaba impecable a pesar de los años de uso, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una dignidad que ni las circunstancias más adversas habían logrado quebrantar. «Señor Vega», murmuró Elena con voz apenas audible, «me dijeron que usted quería verme». Carlos levantó la mirada por primera vez y algo extraño sucedió. Un destello de reconocimiento cruzó por sus ojos, pero lo descartó inmediatamente. Era imposible. Él no conocía a esa mujer. «Señora Morales, toma asiento», dijo Carlos, señalando la silla frente a su escritorio. Su voz era fría, profesional, carente de cualquier emoción. «Estoy seguro de que... ¿Sabes por qué estás aquí?» Elena se sentó con cuidado, colocando su cartera sobre su regazo. Sus dedos se aferraban al viejo cuero como si fuera un salvavidas. «Señor, he trabajado en esta empresa durante muchos años», comenzó Elena, su voz ganando fuerza. «Siempre he cumplido con mis obligaciones. Nunca he faltado sin justificación». «Los números no mienten, señora Morales», interrumpió Carlos, consultando el expediente. «Tu rendimiento ha declinado considerablemente. Los reportes de supervisión muestran que...» Pero Elena no estaba escuchando las palabras de Carlos. Sus ojos se habían fijado en algo que la había dejado completamente paralizada. Sobre el escritorio, junto a una moderna lámpara de metal, había una fotografía enmarcada. Era una imagen que ella conocía mejor que nadie en el mundo. Un bebé sonriente de ojos grandes y expresivos, el mismo que había abrazado cada noche durante los primeros meses de su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena sin que pudiera controlarlas. Su respiración se volvió entrecortada y sus manos comenzaron a temblar violentamente. «Señora Morales, ¿se encuentra bien?», preguntó Carlos, notando el cambio súbito en el comportamiento de la mujer. Elena no podía hablar. Con manos temblorosas, abrió su cartera y comenzó a buscar entre sus pertenencias. Documentos viejos, algunos billetes arrugados, una pequeña libreta de direcciones, hasta que sus dedos tocaron lo que buscaba. Sacó una fotografía casi idéntica a la que estaba sobre el escritorio de Carlos. La misma sonrisa, los mismos ojos, el mismo bebé. Pero esta fotografía estaba desgastada por los años, sus bordes amarillentos por el tiempo y el amor. «No puede ser», susurró Elena, mirando alternadamente la foto en el escritorio y la que tenía en sus manos. Carlos se había quedado inmóvil. La sangre parecía haberse drenado de su rostro mientras observaba la fotografía que Elena sostenía. «¿De dónde sacaste esa fotografía?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Es mi hijo», respondió Elena, las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos. «Mi bebé que perdí hace tantos años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todas las certezas de su vida, toda la historia que creía conocer sobre sí mismo, se tambaleaban en ese momento. «Eso es imposible», murmuró Carlos,
pero su voz carecía de convicción. Elena se acercó lentamente al escritorio, sus pasos vacilantes pero determinados. Tomó la fotografía enmarcada con manos temblorosas y la comparó con la suya. «Carlos Eduardo», susurró Elena, leyendo el nombre grabado en una pequeña placa dorada junto al marco. «Ese era el nombre que le puse a mi hijo». Las palabras golpearon a Carlos como un rayo. Durante toda su vida había creído que sus padres habían muerto en un accidente cuando él era muy pequeño. Los documentos del orfanato así lo indicaban. Nunca había cuestionado esa versión. Nunca había buscado más allá. «No», negó Carlos, poniéndose de pie abruptamente. «Esto no puede estar pasando. Mis padres murieron. Tengo los documentos». Pero Elena ya estaba rebuscando nuevamente en su cartera. Sus manos temblorosas sacaron un sobre amarillento, cuidadosamente doblado y guardado durante todos esos años. «El certificado de nacimiento», murmuró Elena, desplegando el documento con cuidado infinito. «Carlos Eduardo Vega. Aguilar, nacido el...» «Para», interrumpió Carlos, su voz quebrada. «Para, por favor». Pero Elena continuó, su voz ahora firme a pesar de las lágrimas. «Madre, Elena del Carmen Morales. Padre, desconocido». Carlos se desplomó en su silla, toda su compostura ejecutiva deshaciéndose como arena entre sus dedos. Las paredes de su oficina parecían cerrarse sobre él mientras la realidad se imponía de manera implacable. «¿Cómo?», fue todo lo que logró articular. Elena se acercó más, sus ojos, llenos de un amor que había permanecido intacto a través de los años y la separación. «Era muy joven, casi una niña», comenzó Elena, su voz cargada de dolor y nostalgia. «No tenía dinero, no tenía familia que me ayudara. Te llevé al orfanato porque pensé que allí tendrías mejores oportunidades, una vida mejor de la que yo podía darte. Pero los documentos decían que mis padres habían muerto», insistió Carlos, aferrándose a lo único que conocía. «Mentí», admitió Elena, bajando la mirada. «Pensé que sería más fácil para ti si creías que habían muerto, en lugar de saber que tu madre te había abandonado». Las lágrimas que Carlos había contenido durante años comenzaron a brotar. Todas las noches de soledad en el orfanato, todas las veces que había soñado con una familia, todas las preguntas sin respuesta sobre su origen, todo tenía ahora una explicación que era más dolorosa de lo que jamás había imaginado. «¿Por qué nunca regresaste por mí?», preguntó Carlos, su voz cargada de un dolor infantil que creía haber superado. «Regresé», susurró Elena, «muchas veces, pero cada vez que llegaba al orfanato, algo me detenía. Veía a otros niños siendo adoptados por familias hermosas y pensaba que si yo aparecía, arruinaría tus posibilidades de tener una vida mejor. Y luego, cuando finalmente reuní el valor para reclamarte, me dijeron que habías sido adoptado. No me quisieron dar información sobre tu nueva familia. Dijeron que era política del lugar proteger la privacidad de las familias adoptivas». Carlos cerró los ojos, recordando vagamente a la pareja que lo había adoptado cuando era muy pequeño. Habían sido buenos con él, le habían dado educación y oportunidades, pero habían muerto en un accidente cuando él era apenas un adolescente. «¿Cómo supiste que era yo?», preguntó Carlos, su voz más calmada ahora. «Tu nombre en el directorio de la empresa», explicó Elena. «Cuando vi Carlos Eduardo Vega Aguilar como director ejecutivo, mi corazón casi se detiene, pero no podía estar segura. Había una posibilidad entre 1.000.000 de que fueras tú. Entonces solicité trabajo aquí, en el puesto más bajo que pudiera conseguir. Solo quería verte, aunque fuera de lejos. Quería saber qué tipo de hombre se había convertido mi hijo». Carlos la miró con nuevos ojos. Durante todos esos años, Elena había estado trabajando en su empresa, limpiando los pisos por los que él caminaba, vaciando los cestos de basura de las oficinas, donde él tomaba decisiones que afectaban vidas enteras. «¿Y qué viste?», preguntó Carlos, aunque temía la respuesta. Elena guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Vi a un hombre exitoso, inteligente, determinado», comenzó Elena. «Pero también vi a alguien que había endurecido su corazón, alguien que había aprendido a sobrevivir sin amor, y que ahora vivía sin permitir que el amor entrara». Las palabras de Elena golpearon a Carlos en lo más profundo.
Era una descripción brutal pero precisa de lo que había llegado a ser. «¿Y aún así nunca te acercaste a mí?», preguntó Carlos. «¿Cómo podía?», respondió Elena, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Eras el jefe, yo era solo una empleada de limpieza. Además, había pasado tanto tiempo. Pensé que quizás era mejor dejarte vivir tu vida sin las complicaciones de un pasado que habías logrado superar». Carlos se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana que daba al patio de la empresa. Abajo podía ver a los empleados yendo y viniendo, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas. Por primera vez en muchos años, se sintió conectado con esa humanidad que siempre había mantenido a distancia. «Iba a despedirte hoy», admitió Carlos sin voltear a mirarla. «Lo sé», respondió Elena simplemente. «¿Cómo puedes estar tan tranquila? Después de todo esto, después de encontrarme, ¿cómo puedes aceptar que te despida?». Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Elena se acercó lentamente y se colocó junto a él en la ventana. «Porque ya obtuve lo que vine a buscar», dijo Elena con una sonrisa triste. «Vine a saber qué había sido de mi hijo, y ahora lo sé. Te has convertido en un hombre exitoso, tienes una empresa, tienes una vida. Eso es más de lo que me atreví a soñar durante todos estos años». Carlos volteó a mirarla, realmente a mirarla por primera vez. En sus ojos podía ver su propia mirada, los mismos ojos que lo habían acompañado toda la vida sin saber de dónde venían. En las líneas de su rostro podía adivinar las facciones que él había heredado. «¿Y si no quiero que te vayas?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres decir?», respondió Elena, un destello de esperanza iluminando sus ojos. «Quiero decir que he pasado toda mi vida preguntándome de dónde vengo, quién era antes de llegar al orfanato. Y ahora que finalmente tengo respuestas, no estoy dispuesto a dejar que desaparezcas de nuevo». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Después de tantos años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches llorando por el hijo que había entregado, parecía que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. «Pero yo solo soy una empleada de limpieza», murmuró Elena. «Tú eres el director ejecutivo. ¿Qué van a pensar las personas?». «Me importa muy poco lo que piensen las personas», respondió Carlos con firmeza. «He pasado demasiados años viviendo según las expectativas de otros. Es hora de que empiece a vivir según mi corazón». Carlos regresó a su escritorio y tomó la lista de despidos que había estado revisando esa mañana. Con un movimiento decidido, la rompió en pedazos. «No habrá despidos hoy», anunció Carlos. «De hecho, creo que es hora de revisar completamente cómo opera esta empresa». Elena lo miraba con una mezcla de asombro y orgullo. El niño que había entregado con tanto dolor se había convertido no solo en un hombre exitoso, sino en alguien capaz de tomar decisiones con el corazón. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Elena casi sin atreverse a esperar. Carlos se acercó a ella y por primera vez en su vida adulta abrazó a alguien sin reservas, sin cálculos, sin pensar en las consecuencias. «Significa que tenemos mucho tiempo que recuperar», susurró Carlos contra el cabello de su madre. «Significa que ya no voy a estar solo». En ese abrazo, dos vidas rotas comenzaron a sanarse. El CEO implacable encontró su humanidad perdida, y la madre que había cargado con la culpa durante tantos años finalmente encontró el perdón que buscaba. Pero esta era solo la primera revelación de un día que cambiaría todo para ambos, porque en los bolsillos de Elena había más secretos, más fotografías, más verdades que estaban a punto de salir a la luz. Y en las oficinas de Industrias Mediterráneo, otros empleados guardaban historias que pronto se entrelazarían con la de Carlos y Elena de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. La tarde apenas comenzaba y las sorpresas más grandes estaban aún por venir. Los días siguientes al encuentro fueron un torbellino de emociones para Carlos. Por primera vez en su vida adulta, las reuniones ejecutivas pasaron a segundo plano mientras intentaba procesar la revelación que había cambiado todo su mundo. Elena había aceptado su invitación a cenar en su apartamento,
Un encuentro que ambos esperaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. El apartamento de Carlos reflejaba perfectamente su personalidad anterior, minimalista, frío, funcional. Cada mueble había sido elegido por su practicidad más que por su calidez. Pero esa noche, mientras esperaba a Elena, Carlos se daba cuenta de cuán vacío había sido realmente su hogar. Elena llegó puntualmente, llevando consigo una bolsa de tela desgastada que abrazaba contra su pecho como si contuviera tesoros invaluables. Carlos notó que se había cambiado el uniforme de trabajo por un vestido sencillo pero pulcro y que había peinado su cabello, canoso de una manera que revelaba la belleza que había sido en su juventud. No sabía qué traer, murmuró Elena mientras Carlos la ayudaba con su abrigo. Pero pensé que quizás te gustaría ver algunas cosas que guardé todos estos años. Carlos preparó café, sus manos temblando ligeramente mientras servía las tazas. La domesticidad del momento se sentía extraña pero reconfortante. Durante toda su vida adulta había comido solo, había vivido solo, había tomado decisiones solo. Cuéntame sobre mi padre, dijo Carlos mientras se sentaban en el sofá. Era la pregunta que había evitado hacer durante su primer encuentro. Elena bajó la mirada, sus dedos trazando el borde de la taza de café. Era muy joven como yo, comenzó Elena con voz suave. Se llamaba Roberto Andrade. Era estudiante de ingeniería en la universidad donde yo trabajaba en la cafetería para pagar mis estudios de secretariado. Elena pausó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Era guapo, inteligente, de una familia acomodada. Yo era solo una muchacha del campo que había llegado a la ciudad con sueños de una vida mejor. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó Carlos, aunque algo en el tono de su madre le sugería que la historia no tenía un final feliz. Nos enamoramos, dijo Elena con una sonrisa triste. O al menos yo me enamoré. Durante unos meses fue la época más feliz de mi vida. Roberto me hacía sentir especial, importante. Me prometía que después de graduarse nos casaríamos, que construiríamos una vida juntos. Elena abrió su bolsa y sacó una fotografía descolorida. En ella, una Elena muy joven sonreía radiante junto a un hombre alto y atractivo que tenía una sonrisa que Carlos reconoció inmediatamente. Era su propia sonrisa. Cuando le conté que estaba esperando un bebé, todo cambió, continuó Elena, su voz volviéndose más dura. Me dijo que era demasiado joven para ser padre, que tenía planes para su futuro que no incluían una familia. Me ofreció dinero para solucionar el problema. Carlos sintió una punzada de ira hacia el hombre que nunca conocería. ¿Y qué hiciste? Le dije que jamás haría algo así, que si no quería ser parte de nuestras vidas era su decisión, pero que yo tendría a mi bebé. Elena tocó suavemente la mejilla de Carlos. No me arrepiento de esa decisión. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero me entregaste al orfanato, dijo Carlos, sin reproche en su voz, solo buscando entender. Porque no tenía otra opción, respondió Elena, las lágrimas volviendo a sus ojos. Roberto desapareció completamente. Sus padres me amenazaron con acciones legales si intentaba contactarlo. Yo no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía familia que me apoyara. Elena sacó otro documento de su bolsa. Un certificado de defunción. Mi madre murió cuando tú tenías 3 meses. Era la única persona que me había ayudado desde que te tuve. Cuando ella murió, me quedé completamente sola. Carlos leyó el documento, sintiendo el peso de la desesperación que su madre debió haber sentido. Viví en la calle durante semanas, continuó Elena. Dormía en parques, pedía comida en las iglesias, pero tú estabas perdiendo peso, te enfermabas constantemente. Una noche, mientras te sostenía en un banco de la plaza, una mujer se acercó a mí. Era una trabajadora social. Me dijo que conocía un lugar donde podrían cuidarte bien, donde tendrías comida, medicina, educación. Me dijo que era temporal, que podría reclamarte cuando estuviera en una mejor situación. ¿Y le creíste? Quería creerle, admitió Elena. Era mi única esperanza. Pero cuando regresé 3 meses después con un trabajo y un pequeño apartamento, me dijeron que habían cambiado las reglas, que para recuperarte necesitaba demostrar estabilidad económica durante al menos un año. Elena sacó una carpeta llena de documentos viejos.
solicitudes de empleo, certificados de trabajo, estados de cuenta, bancarios. Trabajé día y noche durante ese año, dijo Elena mostrando los papeles. Tenía 3 empleos, limpiaba oficinas en la madrugada, trabajaba en una fábrica durante el día y cuidaba niños en las noches. Ahorré cada centavo. ¿Y qué pasó cuando regresaste? La voz de Elena se quebró. Me dijeron que una familia te había adoptado, que eras feliz, que tenías todo lo que necesitabas. Me dijeron que lo mejor para ti era que no interfiriera en tu nueva vida. Carlos podía ver el dolor que su madre había cargado durante todos esos años, la culpa que había sentido por una decisión que había tomado por amor, no por abandono. Pero no te rendiste, observó Carlos. Nunca, dijo Elena con firmeza. Contraté a un investigador privado con mis ahorros. Me tomó 2 años, pero finalmente encontré a tu familia adoptiva. Los Vega eran buenas personas, te habían dado su apellido, te estaban criando como su propio hijo. Elena sacó otra fotografía. Carlos, a los 8 años, en uniforme escolar, sonriendo junto a una pareja de mediana edad. Los observé desde lejos durante meses, confesó Elena. Veía cómo te llevaban a la escuela, cómo jugabas en el parque con otros niños. Eras feliz, Carlos. Tenías una vida que yo nunca podría haberte dado. Entonces decidí alejarme definitivamente. Pensé que era lo mejor para ti. ¿Y nunca intentaste contactarme de nuevo? Una vez, admitió Elena. Cuando cumpliste 18 años y ya eras mayor de edad, pensé que tenías derecho a saber la verdad. Pero cuando llegué a tu casa para hablar contigo, vi los autos fúnebres en la entrada. Carlos recordó ese día perfectamente. Sus padres adoptivos habían muerto en un accidente automovilístico cuando él estaba en su primer año de universidad. Estabas destrozado, continuó Elena. Vi cómo llorabas en el funeral, cómo los amigos de la familia te consolaban. Pensé que aparecer en ese momento, cuando acabas de perder a las únicas personas que conocías, como padres, sería cruel. Así que decidí esperar hasta que estuvieras mejor, hasta que fuera el momento adecuado. Pero el momento adecuado nunca llegó. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, procesando todo lo que había escuchado. Su madre había estado presente en los momentos más importantes de su vida, siempre desde las sombras, siempre protegiendo su felicidad por encima de sus propios deseos. ¿Cómo terminaste trabajando en mi empresa?, preguntó Carlos. Elena sonrió por primera vez esa noche. Fue una coincidencia hermosa, dijo Elena. Había estado trabajando en diferentes empresas de limpieza durante años. Cuando vi que Industrias Mediterráneo estaba contratando y vi tu nombre como director ejecutivo, no podía creer que fuera cierto. Al principio pensé que era solo una coincidencia. Carlos Eduardo es un nombre común, pero cuando te vi por primera vez, Elena pausó, su voz cargándose de emoción. Fue como ver a Roberto de nuevo, pero con mis ojos, con mi forma de caminar. Supe inmediatamente que eras mi hijo. ¿Y por qué no te acercaste entonces? ¿Cómo podía?, preguntó Elena. Eras el jefe de la empresa, yo era una empleada de limpieza. Además, habías construido una vida exitosa sin mí. ¿Qué derecho tenía de interrumpir eso? Carlos regresó al sofá y tomó las manos de su madre. El derecho de una madre, dijo Carlos con firmeza. El derecho de alguien que sacrificó todo por mi bienestar. Elena lloró silenciosamente. Años de dolor y culpa finalmente encontrando liberación. Hay algo más, dijo Elena después de un momento, su voz vacilante. ¿Qué es? Elena sacó un sobre sellado de su bolsa, uno que había guardado cuidadosamente durante todos esos años. Roberto me escribió una carta, dijo Elena. Llegó un mes después de que te entregara al orfanato. Nunca la abrí. Carlos miró el sobre, sintiendo el peso de las palabras no leídas de su padre. ¿Por qué nunca la abriste? Porque sabía que cualquier cosa que dijera no cambiaría nada, respondió Elena. Ya había tomado mi decisión. Ya había renunciado a ti. Leer sus excusas o justificaciones solo habría hecho más difícil seguir adelante. Pero la guardaste. Pensé que algún día podrías querer saber qué tenía que decir tu padre. Carlos tomó el sobre con manos temblorosas. Durante toda su vida se había preguntado sobre su padre, y ahora tenía la oportunidad de conocer sus pensamientos, sus sentimientos, sus razones. ¿Quieres que la lea ahora?, preguntó Carlos. Elena asintió.
Con cuidado, Carlos abrió el sobre que había permanecido sellado durante tantos años. La carta estaba escrita a mano en papel membretado de la universidad. «Elena», leyó Carlos en voz alta, «he intentado escribir esta carta un centenar de veces, pero nunca encuentro las palabras correctas para expresar lo que siento». Carlos pausó, su voz temblando ligeramente. «Primero, quiero que sepas que lamento profundamente mi reacción. Cuando me contaste sobre el bebé, estaba asustado, confundido y reaccioné como un cobarde. Durante estas semanas, no he podido dejar de pensar en ti y en nuestro hijo. He hablado con mis padres, y aunque al principio se opusieron, ahora entienden que debo asumir mi responsabilidad». Elena había cerrado los ojos, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Quiero casarme contigo, Elena. Quiero que criemos a nuestro hijo juntos. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a dejar mis estudios si es necesario, conseguir un trabajo, hacer lo que sea para que seamos una familia. Por favor, dame una oportunidad de enmendar mi error. Por favor, permite que sea parte de la vida de nuestro hijo». Carlos dejó caer la carta, el impacto de las palabras golpeándolo como una ola. «Quería ser mi padre», susurró Carlos. «Quería quedarse con nosotros». Elena sollozaba ahora, el peso de tantos años de decisiones y consecuencias aplastándola. «Si hubiera leído esta carta», comenzó Elena. «Las cosas habrían sido diferentes», terminó Carlos. Se quedaron en silencio durante largos minutos, cada uno procesando las implicaciones de lo que acababan de descubrir, la vida que podrían haber tenido, la familia que podrían haber sido, las decisiones que se tomaron sin tener toda la información. «¿Te arrepientes de no haber leído la carta?», preguntó Carlos finalmente. Elena reflexionó cuidadosamente antes de responder. «No», dijo con sorprendente firmeza. «Si hubiera leído esta carta, habría regresado a buscar a Roberto. Quizás habríamos tenido una vida juntos, quizás no, pero tú no habrías crecido con los Vega, no habrías tenido la educación que tuviste, no te habrías convertido en el hombre que eres hoy. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, te trajo hasta este momento. Y mirándote ahora, viendo el hombre exitoso y bueno en el que te has convertido, no puedo arrepentirme». Carlos abrazó a su madre, sintiendo una profunda admiración por la mujer que había sacrificado tanto por él sin que él lo supiera. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos. «Ahora construimos la relación que nunca pudimos tener», respondió Elena. «Ya no eres un bebé que necesita que tome decisiones por ti. Eres un hombre adulto que puede elegir si quiere que su madre sea parte de su vida». «Por supuesto que quiero», dijo Carlos sin hesitación. «Pero quiero hacer las cosas bien. Quiero que sepas que no me importa lo que piensen. A los demás en la empresa. Eres mi madre y voy a tratarte como tal». «¿Qué significa eso?». Carlos sonrió, y por primera vez Elena vio en esa sonrisa no solo los rasgos de Roberto, sino también algo que era únicamente de Carlos: bondad, determinación y amor. «Significa que mañana mismo vas a tener una nueva posición en la empresa», dijo Carlos. «Ya no vas a limpiar pisos, vas a ser mi asistente personal». «Carlos, no puedo», comenzó Elena. «Puedes y lo harás», interrumpió Carlos. «Nadie conoce mejor que tú lo que es trabajar duro, lo que es sacrificarse por otros. Esas son exactamente las cualidades que necesito en alguien que me ayude a dirigir esta empresa. Pero no tengo la educación, la experiencia». «Tienes algo más valioso», dijo Carlos. «Tienes corazón. Y durante demasiado tiempo esta empresa ha funcionado sin uno». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Después de años de trabajar en las sombras, de ser invisible, su hijo la estaba invitando, no solo a su vida personal, sino también a ser parte de su mundo profesional. «Hay una condición», añadió Carlos con una sonrisa traviesa. «¿Cuál?». «Tienes que enseñarme a cocinar las comidas que me habrías hecho cuando era niño». Elena rió a través de sus lágrimas, imaginando al poderoso CEO de Industrias Mediterráneo aprendiendo a hacer tortillas y guisados en su cocina. «Trato hecho», dijo Elena. Pero ninguno de los dos sabía que esa noche, en otra parte de la ciudad, alguien más había estado siguiendo la historia de Carlos y Elena, alguien que tenía sus propios secretos que revelar y que pronto aparecería en sus vidas para completar un círculo que había comenzado a cerrarse muchos años atrás.
La carta de Roberto había sido solo el primer secreto revelado esa noche. En la bolsa de Elena había aún más sorpresas, más fotografías, más documentos que cambiarían una vez más todo lo que Carlos creía saber sobre su historia. Y en los archivos de Industrias Mediterráneo había registros de empleados que pronto cobrarían una importancia que ninguno de ellos podía imaginar. La segunda parte de su historia estaba completa, pero el destino aún tenía más revelaciones preparadas para madre e hijo. Los primeros días de Elena como asistente personal de Carlos fueron un periodo de ajuste tanto para ella como para toda la empresa. Los empleados no sabían qué pensar cuando vieron a la señora de limpieza aparecer en el piso ejecutivo vestida con ropa nueva y ocupando el escritorio junto a la oficina del director general. Los rumores corrían como fuego por los pasillos. Algunos especulaban sobre una relación romántica, otros sobre algún tipo de chantaje. Ninguno imaginaba la verdad, que era mucho más extraordinaria que cualquier ficción que pudieran inventar. Carlos había decidido mantener privada la naturaleza de su relación con Elena, al menos por el momento. No por vergüenza, sino porque quería proteger tanto a su madre como a sí mismo de la inevitable avalancha de atención mediática que seguiría a tal revelación. Elena se adaptaba rápidamente a sus nuevas responsabilidades. Su experiencia en múltiples trabajos le había enseñado a observar, a escuchar y a entender las necesidades de las personas antes de que ellas mismas las expresaran. Estas habilidades resultaron invaluables en su nuevo rol. «Señor Vega», dijo Elena una mañana, entrando a la oficina de Carlos con una taza de café preparado exactamente como a él le gustaba. «Tiene una reunión con los supervisores de producción en media hora, y llegó esto para usted». Elena le entregó un sobre que había llegado por mensajería, marcado como «personal y confidencial». Carlos reconoció inmediatamente la elegante caligrafía en el remitente. Bufete Jurídico Andrade y Asociados. El corazón de Carlos se aceleró. Andrade era el apellido de su padre biológico. «¿Está todo bien?», preguntó Elena, notando el cambio en la expresión de su hijo. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta oficial y una tarjeta de presentación. «Estimado señor Vega», leyó Carlos en voz alta, «mi nombre es Roberto Andrade Jr., y tengo razones para creer que usted podría ser mi medio hermano». Elena se dejó caer en una silla, el impacto de las palabras golpeándola como un rayo. «Mi padre, Roberto Andrade Sr., murió hace 3 años», continuó leyendo Carlos. «Entre sus efectos personales encontré documentos y fotografías que sugieren que él tuvo un hijo con una mujer llamada Elena del Carmen Morales. Después de una investigación privada, he llegado a la conclusión de que usted podría ser ese hijo». Carlos miró a Elena, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas. «Estaré en la ciudad esta semana por asuntos de trabajo», continuó la carta. «Me gustaría mucho conocerlo, si usted está dispuesto. Puede contactarme al número que aparece en la tarjeta adjunta». Elena tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Roberto Jr., murmuró. «Roberto tuvo otro hijo». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Carlos. Elena lo miró con una mezcla de esperanza y temor. «Quiero conocerlo», dijo Elena después de un momento. «Quiero saber qué tipo de hombre se convirtió tu padre a través de su otro hijo». Carlos llamó al número de la tarjeta esa misma tarde. La voz que respondió era sorprendentemente similar a la suya, pero con un tono más suave, más cálido. «¿Roberto?», preguntó Carlos. «Carlos», respondió la voz del otro lado. Acordaron encontrarse en un restaurante tranquilo esa misma noche. Carlos llegó acompañado de Elena, ambos nerviosos pero decididos a cerrar este capítulo de sus vidas. Roberto Jr. era un hombre de la edad de Carlos, alto y atractivo, con los mismos ojos expresivos pero un comportamiento completamente diferente. Donde Carlos había desarrollado una personalidad dura y calculadora, Roberto Jr. irradiaba calidez y compasión. «Elena», dijo Roberto Jr. cuando la vio levantándose inmediatamente de la mesa, «he visto tantas fotografías de usted. Mi padre las guardó durante toda su vida». Elena no podía hablar. Estar frente al hijo del hombre que había amado tan profundamente era como ver un fantasma del pasado. «¿Tu padre conservó fotografías de mi madre?», preguntó Carlos sorprendido.
Roberto Jr. asintió y sacó una carpeta de su maletín. «Guardó todo», dijo Roberto Jr., mostrando docenas de fotografías de Elena y Carlos bebé, cartas, nunca enviadas, y documentos de investigadores privados. «Cuando murió encontré toda una habitación dedicada a ustedes dos». Elena sollozaba silenciosamente, mientras veía las imágenes de sí misma cuando era joven, fotografías que ni siquiera recordaba que existían. «No entiendo», murmuró Carlos. «Si él tenía todo esto, ¿por qué nunca nos buscó después de enviar esa carta?» La expresión de Roberto Jr. se ensombreció. «Porque nunca recibió respuesta a su carta», explicó Roberto Jr. Esperó durante meses. Cuando Elena no respondió, asumió que ella había decidido cortar todo contacto permanentemente. «Pero yo nunca recibí esa carta hasta ayer», dijo Elena, su voz quebrada. «Lo sé», dijo Roberto Jr. con tristeza. «Mis abuelos me lo confesaron antes de morir. Ellos interceptaron todas las comunicaciones entre ustedes, sobornaron a empleados del orfanato, contrataron abogados para bloquear cualquier investigación que mi padre intentara hacer». Carlos sintió una furia creciente hacia personas que ya estaban muertas. «¿Por qué?», preguntó Carlos. «Porque mi padre se había casado con mi madre por presión de ellos», explicó Roberto Jr. «Era un matrimonio arreglado para unir dos familias prominentes. Cuando mis abuelos descubrieron que él tenía un hijo con otra mujer, temieron que eso arruinara sus planes. Así que destruyeron deliberadamente cualquier posibilidad de que ustedes tres fueran una familia». Elena cerró los ojos, imaginando cómo habría sido su vida si hubiera recibido esa carta, si hubiera sabido que Roberto la estaba buscando. «¿Tu padre fue feliz en su matrimonio?», preguntó Elena. Roberto Jr. negó con la cabeza. «Mis padres vivieron juntos, pero nunca se amaron. Mi padre me habló de usted muchas veces, Elena. Me dijo que usted había sido el amor de su vida y que su mayor arrepentimiento era no haber luchado más fuerte por encontrarla. Cuando yo nací, mis padres ya vivían vidas separadas. Mi padre se volcó en su trabajo y en buscarlos a ustedes. Contrató investigadores durante años, pero los esfuerzos de mis abuelos para ocultar rastros habían sido muy efectivos». Carlos tomó la mano de su madre, sintiendo el peso de tantas vidas arruinadas por el egoísmo y la manipulación. «¿Cómo nos encontraste tú?», preguntó Carlos. «Cuando mi padre murió, heredé todos sus archivos privados», explicó Roberto Jr. «Encontré el nombre del orfanato, registros de Mintos, investigadores y finalmente un reporte que mencionaba que usted había sido adoptado por la familia Vega. Desde ahí fue más fácil seguir el rastro hasta encontrar a Carlos Eduardo Vega, director ejecutivo de Industrias Mediterráneo». Roberto Jr. pausó y sonrió. «Debo admitir que cuando investigué sobre su empresa me sentí muy orgulloso. Mi hermano se había convertido en un hombre exitoso y respetado». La palabra «hermano» resonó en el aire, cargada de significado y posibilidad. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Carlos aún cauteloso. «No quiero nada», respondió Roberto Jr. con sinceridad. «Solo quería que supieran la verdad sobre lo que realmente pasó. Quería que Elena supiera que mi padre nunca dejó de amarla, y que Carlos supiera que su padre siempre quiso ser parte de su vida». Roberto Jr. sacó un último documento de su carpeta. «Mi padre dejó esto para ustedes», dijo, entregándole a Elena un sobre grueso. «Es su testamento final. En él les deja una parte significativa de su herencia». Elena miró el sobre sin abrirlo. «No quiero su dinero», dijo Elena firmemente. «No se trata de dinero», explicó Roberto Jr. «Se trata de reconocimiento. Mi padre quería que el mundo supiera que Carlos era su hijo, que Elena había sido la mujer que amó, y que ustedes merecían llevar su apellido si así lo deseaban». Carlos sentía como si todo su mundo se estuviera reorganizando nuevamente. En el espacio de una semana, había pasado de ser un huérfano sin pasado a tener una madre, un medio hermano, y el reconocimiento de un padre que nunca conoció, pero que nunca había dejado de buscarlo. «Hay algo más», dijo Roberto Jr. vacilando. «¿Qué?», preguntaron Carlos y Elena al unísono. «Mi padre no fue la única persona que los buscó durante todos estos años». Roberto Jr. señaló hacia la entrada del restaurante, donde una mujer mayor había estado observándolos desde una mesa distante. «Elena»,
dijo la mujer acercándose con lágrimas en los ojos. Soy Carmen Vega, la hermana de tu papá adoptivo, Carlos. Carlos reconoció inmediatamente a la mujer, que había sido como una tía para él después de la muerte de sus padres adoptivos, pero que había perdido contacto con él durante sus años universitarios. Tía Carmen, murmuró Carlos levantándose para abrazarla. Cuando Roberto me contactó y me contó toda la historia, explicó Carmen, supe que tenía que estar aquí. Verás, tu papá adoptivo me confió algo antes de morir que nunca te dije. Carmen se sentó junto a ellos, su rostro serio pero amoroso. Tu papá adoptivo sabía quién era tu madre biológica, reveló Carmen. Él investigó tu pasado cuando te adoptó y encontró a Elena. Incluso habló con ella una vez. Elena se enderezó sorprendida. Él me dijo que respetaba mi decisión de darte una vida mejor, continuó Carmen. Me prometió que te amaría como a su propio hijo, pero que si algún día tú querías buscar a tu familia biológica, él no se opondría. Tu papá adoptivo me pidió que guardara toda la información sobre Elena, por si algún día la necesitabas. Tengo documentos, fotografías, incluso una carta que Elena le escribió a tu papá adoptivo agradeciéndole por cuidarte. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Había estado conectada a la vida de Carlos, incluso durante los años en que pensó que la había perdido para siempre. Carmen sacó una última fotografía de su bolso. En ella, Carlos a los 10 años jugaba en 1900 y un parque mientras Elena lo observaba desde lejos, sin que él lo supiera. Tu papá adoptivo solía llevarte a ese parque porque sabía que Elena iba ahí a verte, explicó Carmen. Él nunca te lo dijo, pero organizaba esos encuentros para que tu madre pudiera verte crecer. El círculo finalmente se había cerrado. Todas las personas que habían amado a Carlos durante su vida habían estado secretamente conectadas, trabajando para protegerlo y asegurar su felicidad. Los meses que siguieron fueron de sanación y construcción. Carlos cambió legalmente su nombre a Carlos Eduardo Andrade Vega, honrando tanto a su padre biológico como a su familia adoptiva. Elena se convirtió no solo en su asistente, sino en su consejera más confiable, ayudándolo a transformar Industrias Mediterráneo en una empresa que valoraba tanto el éxito como la humanidad. Roberto Jr. se convirtió en el hermano que Carlos nunca supo que necesitaba. A pesar de crecer en mundos diferentes, compartían valores similares y una determinación común de honrar la memoria de su padre, construyendo algo positivo juntos. La empresa floreció bajo el nuevo liderazgo de Carlos, quien aplicó las lecciones de compasión y determinación que había aprendido de su madre. Los empleados notaron el cambio inmediatamente. Las políticas se volvieron más humanas, los beneficios mejoraron y el ambiente de trabajo se transformó de competitivo a colaborativo. Elena, por su parte, encontró una paz que había buscado durante toda su vida adulta. Ver a su hijo no solo exitoso, sino también feliz, rodeado de una familia que finalmente conocía y apreciaba su historia completa, era más de lo que había osado soñar durante sus años más oscuros. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la oficina, Carlos se detuvo para observar a su madre, revisando documentos con la concentración de alguien que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, notando su mirada. En cómo todas las decisiones que tomaste, incluso las más dolorosas, me trajeron exactamente donde necesitaba estar, respondió Carlos. Elena sonrió, la misma sonrisa que había sostenido durante años de soledad y que ahora brillaba con la luz de la plenitud. El amor encuentra la manera, dijo Elena simplemente. Y en esa oficina, donde todo había comenzado con una lista de despidos y una fotografía en un escritorio, madre e hijo continuaron construyendo no solo una empresa exitosa, sino una familia que había esperado toda una vida para reunirse. El CEO que una vez había sido conocido por su frialdad, ahora era admirado por su humanidad. La empleada de limpieza, que una vez había sido invisible, ahora era el corazón de una organización próspera. Y el amor que había sido separado por el destino y la manipulación, finalmente había encontrado su camino de regreso al hogar. La historia había terminado como debía, con una familia reunida, secretos revelados y corazones sanados.
y cada día que trabajaban juntos era una celebración silenciosa de que, sin importar cuánto tiempo tome, la verdad y el amor siempre encuentran la manera de prevalecer. El sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas del salón principal de la mansión que Carlos había comprado en las afueras de la ciudad. Era una casa diseñada para reuniones familiares, con amplios espacios llenos de luz y jardines, donde Elena había plantado las mismas flores que recordaba de su infancia en el campo. La ocasión era especial, el 5º aniversario del día en que Carlos y Elena se habían reencontrado. Lo que había comenzado como una reunión de despido se había convertido en la fecha más importante de sus vidas, y ahora la celebraban cada año como una tradición familiar. Elena, ahora con el cabello completamente plateado, pero con una vitalidad que no había tenido en décadas, supervisaba la preparación de la cena. Había aprendido a cocinar los platos favoritos de Carlos, esas comidas que nunca pudo hacerle cuando era niño, y ahora se había convertido en la chef no oficial de todas las reuniones familiares. Roberto Jr. había llegado temprano con su esposa y sus 2 hijos pequeños, quienes llamaban abuela Elena a la mujer que técnicamente no era su abuela biológica, pero que los amaba como si lo fuera. Los niños corrían por el jardín mientras los adultos preparaban la mesa en la terraza. Carmen Vega, ahora parte integral de la familia, extendida, había traído álbumes de fotografías que documentaban la infancia de Carlos con sus padres adoptivos. Ya no eran recuerdos dolorosos, sino tesoros que completaban la historia de una vida rica en amor, aunque hubiera llegado de diferentes fuentes. Carlos observaba la escena desde la ventana de su estudio, el mismo lugar donde solía encerrarse a trabajar hasta altas horas. Ahora el estudio estaba lleno de fotografías familiares, dibujos de los niños y cartas enmarcadas, incluyendo la carta original de Roberto Sr., que había cambiado todo. ¿Contemplando tu reino?, preguntó Roberto Jr. entrando al estudio con 2 copas de vino. Contemplando cómo una fotografía en un escritorio puede cambiar toda una vida, respondió Carlos aceptando la copa. Roberto Jr. sonrió. Durante estos años, los hermanos habían desarrollado una relación que iba más allá de la sangre. Habían fusionado sus empresas, creando un imperio que operaba con principios de Mintus Des, justicia social y responsabilidad familiar que su padre habría admirado. ¿Sabes qué me parece más increíble de toda esta historia?, preguntó Roberto Jr. ¿Qué? Que Elena trabajó durante años limpiando la oficina donde estaba esa fotografía tuya de bebé. Debe haber pasado cientos de veces frente a ese escritorio sin saber que estaba viendo a su propio hijo. Carlos asintió, sintiendo el peso poético de esa ironía. Ella dice que siempre sentía algo especial en esa oficina, pero pensaba que era solo porque era el lugar donde trabajaba el jefe. Salieron al jardín donde Elena estaba contando historias a los niños sobre la época en que Carlos era pequeño, historias que ella había imaginado durante años y que ahora podía compartir como si realmente las hubiera vivido. Y entonces tu tío Carlos decidió que quería ser empresario, decía Elena, señalando a Carlos con una sonrisa traviesa. Pero yo le dije que primero tenía que aprender a hacer su cama. Los niños reían mientras Carlos fingía protesta. Yo sí sabía hacer mi cama. Claro que sí, mi amor, respondió Elena con el tono que solo las madres pueden usar, provocando más risas. Mientras la noche caía y se encendían las luces del jardín, la familia se reunió alrededor de la mesa. Era una tradición que cada año en esta fecha compartieran algo por lo que estaban agradecidos. Estoy agradecida, comenzó Elena, por haber tenido el valor de guardar esa fotografía durante todos estos años. Sin ella quizás nunca habríamos descubierto la verdad. Estoy agradecido, dijo Roberto Jr., por tener un hermano que me enseñó que nunca es demasiado tarde para construir una familia. Estoy agradecida, añadió Carmen, por haber sido parte de esta historia desde el principio, incluso cuando no sabía cómo terminaría. Cuando llegó el turno de Carlos, miró a cada rostro alrededor de la mesa, personas que habían llegado a su vida de las maneras más inesperadas, pero que ahora formaban el centro de su universo. Estoy agradecido, dijo Carlos, su voz cargada de emoción, por haber aprendido que el hogar no es un lugar donde naciste, sino donde encuentras tu corazón. Y mi corazón está aquí,
con todos ustedes. Elena se limpió las lágrimas discretamente, recordando todas las noches que había rezado para que su hijo fuera feliz, sin saber que algún día estaría sentada a su mesa, siendo parte de esa felicidad. Después de la cena, mientras los demás conversaban, en la terraza, Carlos y Elena caminaron por el jardín como habían hecho muchas noches durante estos años. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Carlos, una pregunta que había hecho cada año desde su reencuentro. Cada año me preguntas lo mismo, respondió Elena con una sonrisa. Y cada año mi respuesta es la misma. No me arrepiento de nada, porque todo me trajo de vuelta a ti. ¿Y tú?, preguntó Elena. ¿Te arrepientes de haber decidido no despedirme ese día? Carlos se detuvo y abrazó a su madre bajo las estrellas. Fue la mejor decisión que jamás no tomé, dijo Carlos. Y en ese jardín, lleno de risas y luz, rodeados de una familia que había sido construida con amor, paciencia y la magia de los encuentros imposibles, madre e hijo supieron que habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando durante toda la vida: el hogar.